Cuando mi hija me dijo esas palabras, sentí como si me hubieran dado un madrazo en pleno pecho. Papá, ya no te admiro como antes. Tenía 16 años, y sus ojos, esos ojos que siempre me veían como si fuera el héroe de sus cuentos de niña, ahora me miraban con una decepción que me dolía más que cualquier golpe que hubiera recibido en mis 45 años de vida. Era una noche de martes, de esas noches donde el calor de Guadalajara no te deja dormir y el aire se siente pesado como una cobija mojada. Acababa de llegar del taller, con las manos negras de grasa y el cuerpo molido después de reparar 3 tráileres en el día. Solo quería llegar a casa, darme un baño y cenar los frijoles charros que María siempre me tenía listos. Pero cuando abrí la puerta de la casa, Sofía estaba ahí parada con los brazos cruzados y esa cara que ponía cuando había algo que le molestaba bien gacho. ¿Qué pasó, mija?, le pregunté mientras me quitaba las botas embarradas junto a la entrada. ¿De verdad no sabes, papá? ¿O te sigues haciendo pendejo? María salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con esa mirada que conocía bien. Era la mirada que me decía que había bronca y que más me valía sentarme a escuchar. Roberto, me dijo mi esposa, tenemos que hablar. Y ahí fue cuando Sofía soltó todo lo que llevaba guardado, que la señora Elena, nuestra vecina de toda la vida, había estado pidiéndole ayuda desde hacía meses, que llegaba a la escuela con moretones que tapaba con maquillaje, que le había contado que don Fernando, su marido, le pegaba cada que llegaba tomado, que había tratado de hablar conmigo varias veces, pero que yo siempre encontraba una excusa para cambiar de tema o meterme a la casa. «¿Y sabes qué es lo que más me duele, papá?», continuó Sofía, y vi que se le estaban llenando los ojos de lágrimas. «Que siempre me has dicho que un hombre de verdad protege a las mujeres, que hay que ser valiente y hacer lo correcto. Pero cuando la señora Elena más te necesitaba, tú nomás te hiciste de la vista gorda, como todos los demás hombres de esta colonia». Esas palabras me pegaron como balde de agua fría, porque tenía razón, toda la puta razón del mundo. Yo había escuchado los gritos, había visto los moretones, había notado cómo Elena caminaba con la cabeza agachada los lunes por las mañanas, después de los fines de semana que Fernando se ponía hasta las chanclas con sus cuates. Pero siempre me decía a mí mismo que no era mi bronca, que los problemas de pareja no se metía uno. Mi nombre es Roberto Martínez y trabajo como mecánico de camiones en la empresa de transportes Los Cuervos, aquí en Guadalajara. Llevo 22 años casado con María, tengo 5 hijos y vivo en la colonia Lázaro Cárdenas, una zona popular donde todos nos conocemos desde hace años. Soy de esos hombres que se levantan a las 5 de la mañana, se toman su cafecito negro con 2 cucharadas de azúcar y se van al jale pensando que mientras mantenga a su familia y no se meta en problemas ajenos, está cumpliendo como hombre. Pero esa noche, viendo a mi hija llorar de pura desilusión, me di cuenta de que había estado bien pendejo, que mi silencio no era neutralidad, era complicidad, que cada vez que escuchaba los gritos de Elena y me metía a la casa a subir el volumen de la televisión, me estaba convirtiendo en parte del problema. Elena Torres vive en la casa de al lado desde hace 8 años. Es una mujer güerita, de 38 años, que trabaja en una papelería del centro y que siempre me saluda con una sonrisa cuando nos encontramos en la banqueta. Tiene esa manera de hablar bajito, como pidiendo permiso para existir, y siempre anda bien arreglada, como si quisiera compensar algo que yo nunca había querido ver. Fernando Aguirre, su marido, es supervisor en la misma empresa donde trabajo. Un cabrón de 42 años que siempre anda presumiendo que es compadre de don Ramiro Mendoza, el dueño de Los Cuervos. Fernando es de esos tipos que en la chamba se hacen los amables, pero cuando llegan a la casa se transforman en otra cosa. Los sábados se junta con sus cuates a echar unas chelas en la banqueta y cuando se pone pedo se le sale el demonio que lleva dentro. Después de la bronca con Sofía, no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche, dándole vueltas al asunto, recordando todas las veces que había escuchado ruidos extraños en la casa de al lado y había elegido ignorarlos. Recordé esa vez, como hace 3 meses, cuando Elena tocó mi puerta un domingo por la mañana. Traía unos lentes oscuros que no se quitaban ni aunque estuviéramos bajo la sombra, y me dijo que si podía hablar conmigo de algo importante. Yo le dije que estaba muy ocupado arreglando el carro, que después podíamos platicar.
Ese después nunca llegó. Al día siguiente, miércoles, salí temprano al trabajo con una decisión tomada. Iba a hablar con Elena, iba a ofrecerle mi ayuda, iba a hacer lo que debería haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles como yo pensaba. Llegué al taller y don Ramiro ya estaba ahí, platicando con Fernando junto a la oficina. Los dos me vieron llegar y Fernando me hizo una seña para que me acercara. «Roberto, compa», me dijo Fernando con esa sonrisa falsa que siempre me daba mala espina, «don Ramiro y yo estábamos platicando de ti. Dice que eres uno de sus mejores mecánicos. Don Ramiro es un hombre de 55 años, moreno, con panza de cerveza y anillos de oro en los dedos. Es de esos patrones que te tratan bien cuando les sirves, pero que te pueden joder la vida si no les caes en gracia. Tiene fama de ser muy compadrazgo, de proteger a los suyos y de no perdonar las traiciones». «Sí, Roberto es buen trabajador», dijo don Ramiro mientras me daba una palmada en el hombro. «Y sabe mantenerse en su lugar, ¿verdad, Roberto? Sabe que aquí cada quien se ocupa de sus propios asuntos y no anda metiéndose donde no lo llaman». No sé por qué, pero esas palabras me sonaron como una amenaza, como si supieran lo que estaba pensando hacer, pero me dije que eran paranoias mías, que no tenía por qué sentirme culpable de nada. Esa tarde, cuando llegué a la casa, Elena estaba regando las plantas de su patio. Se veía tranquila, pero cuando me vio se puso nerviosa y casi se le cae la manguera de las manos. «Buenas tardes, señora Elena», le dije acercándome a la cerca que divide nuestros patios. «Buenas tardes, don Roberto», me contestó sin levantar la vista. «Señora, disculpe que la moleste, pero quería preguntarle si está todo bien, si necesita ayuda con algo». Elena levantó la cara y pude ver que traía un moretón en la mejilla que había tratado de tapar con maquillaje. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se secó rápido y miró hacia todos lados, como checando que nadie la estuviera viendo. «No, don Roberto, todo está bien. ¿Por qué me pregunta?» «Señora, yo no soy pendejo. He escuchado ruidos raros en su casa. He visto cómo viene usted algunos lunes, y mi hija me contó que usted le ha pedido ayuda». Elena se quedó callada un momento largo, como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí. «Don Roberto», me dijo finalmente, «usted es muy amable, pero esto no es su problema. Fernando dice que tiene muchos amigos importantes, que nadie me va a creer si digo algo. Dice que mejor me quede callada si no quiero que las cosas se pongan peores». «¿Peores? ¿Cómo que peores, señora?» Pero Elena ya se había dado la vuelta y se estaba metiendo a su casa. Antes de cerrar la puerta, me volteó a ver y me dijo, «Don Roberto, mejor olvídese de esta conversación. Fernando llegó temprano hoy y anda de malas. No queremos problemas. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentado en la mesa viendo mi plato de guisado que se enfriaba, pensando en las palabras de Elena. No queremos problemas, como si los problemas fueran algo que ella hubiera buscado, como si vivir con miedo en tu propia casa fuera normal. María me sirvió un vasito de agua de Jamaica y se sentó a mi lado. «¿Qué vas a hacer, Roberto?» «No sé, vieja. Estoy bien confundido. Por un lado quiero ayudar a la señora Elena, pero por otro lado tengo miedo de las consecuencias. Fernando trabaja conmigo, es compadre del jefe. Si me meto en esto, a lo mejor me quedo sin chamba. ¿Y si no haces nada? Si no hago nada, voy a quedar como un culero ante mis hijos, y la señora Elena va a seguir sufriendo». María me tomó de la mano. Sus manos estaban tibiecitas, como siempre, y me dieron un poco de tranquilidad. «Roberto, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos?» Por supuesto que me acordaba. Fue en una fiesta de 15 años, aquí en la colonia. María tenía 18 años y yo 20. Ella era la muchacha más bonita de la fiesta, con su vestido azul y su sonrisa que me robó el corazón desde el primer momento. Pero lo que más me enamoró de ella no fue su belleza, sino su fortaleza. María había perdido a su papá cuando tenía 12 años y había ayudado a su mamá a sacar adelante a sus hermanos menores. Era una mujer que no se rajaba ante nada. Claro que me acuerdo, ¿por qué? ¿Te acuerdas que te platiqué de mi primer novio, del que tenía antes de conocerte? Sí, me acordaba, aunque era algo de lo que María casi nunca hablaba. Sabía que había tenido un novio antes que yo, que se llamaba Gustavo, y que la relación había terminado mal. Pero nunca había querido contarme los detalles. Sí, me acuerdo. Gustavo, ¿verdad? María asintió y vi que se le estaba quebrando la voz. «Roberto,
Nunca te conté la verdad de por qué terminé con él. Gustavo me pegaba. Al principio eran solo pellizcos, empujones. Después se puso peor, mucho peor. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. María, mi María, había pasado por lo mismo que estaba pasando Elena. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque me daba vergüenza. Porque pensaba que era mi culpa. Porque Gustavo me había convencido de que nadie me iba a creer, que él tenía palancas, que su papá conocía al comandante de la policía. ¿Y cómo saliste de ahí? Por pura suerte, Roberto. Una noche que Gustavo llegó muy tomado y me estaba golpeando bien feo, don Chava, el vecino de al lado, tocó la puerta. No vino a ayudarme directamente, sino que inventó que se le había descompuesto el carro y necesitaba que Gustavo le prestara unas herramientas. Pero cuando Gustavo abrió la puerta, don Chava vio el estado en el que yo estaba. No me dijo nada esa noche, pero al día siguiente fue a hablar con mi mamá. Entre los dos me convencieron de que denunciara. ¿Y por qué nunca me habías contado esto? Porque tenía miedo de que me vieras diferente, porque en ese tiempo las mujeres que habían sido golpeadas cargaban con esa vergüenza toda la vida. Pero ahora me doy cuenta de que mi silencio no me protegió a mí, sino que protegió a otros cabrones como Gustavo. María se limpió las lágrimas con la manga de su blusa y me miró directamente a los ojos. Roberto, don Chava salvó mi vida. No porque fuera valiente o porque fuera muy fuerte, sino porque decidió que hacer lo correcto era más importante que mantenerse al margen. ¿Tú qué vas a decidir? Esas palabras me dieron en toda la madre. Mi propia esposa había sido víctima de violencia y yo nunca me había dado cuenta. Y ahora tenía la oportunidad de ser el don Chava de Elena, de ser la persona que podía marcar la diferencia. Al día siguiente, jueves, llegué al trabajo decidido a hacer algo. No sabía exactamente qué, pero ya no podía quedarme con los brazos cruzados. Durante el desayuno, le platiqué todo a mi compadre Jesús, que también trabaja en el taller. Jesús es un hombre bueno, de esos que siempre están dispuestos a echar una mano, y pensé que me iba a apoyar. Órale, compa, ¿y tú cómo sabes que el Fernando le pega a su vieja? Porque la he visto golpeada, Jesús. Porque mi hija me contó que Elena le había pedido ayuda. Porque anoche mi esposa me contó que ella también había pasado por lo mismo. Sí, pero esos son chismes, Roberto. A lo mejor la señora se cayó, a lo mejor se peleó con otra vieja. No puedes andar acusando a Fernando nomás por sospechas. ¿Sospechas? Jesús, he escuchado los gritos, he visto los moretones. Mira, compa, yo te estimo mucho, pero en estos asuntos es mejor no meterse. Fernando es compadre del patrón. Si te metes en problemas con él, te va a ir muy mal. Y luego, ¿quién va a mantener a tu familia? La reacción de Jesús me decepcionó bien gacho, pero también me hizo entender algo. No era el único hombre en esa colonia que prefería hacerse de la vista gorda. Era más fácil encontrar excusas que enfrentar la realidad. Ese mismo día, cuando terminé mi turno, decidí ir a la parroquia de San José, que está a 3 cuadras de mi casa. Quería hablar con el padre Miguel, que es el sacerdote de la colonia desde hace como 15 años. El padre Miguel es un hombre que se mete en todo, de esos que conocen los problemas de cada familia y que siempre están dispuestos a ayudar. Lo encontré en la sacristía, ordenando los ornamentos para la misa de la tarde. «Padre Miguel, ¿podría hablar con usted un momento?» «Por supuesto, Roberto, siéntate, ¿qué te preocupa?» Le conté toda la situación, lo de Elena, lo de Fernando, lo que me había dicho mi hija, lo que me había contado María. El padre Miguel me escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando, con esa expresión seria que ponía cuando alguien le contaba algo importante. «Roberto», me dijo cuando terminé de hablar, «lo que me cuentas no me sorprende para nada. Elena vino a verme hace como 2 meses. Estaba muy asustada, muy lastimada. Me contó todo lo que le hace su marido. ¿Y qué le dijo, padre? Le dije lo mismo que te voy a decir a ti, que tiene que denunciar, que tiene que buscar ayuda, que no puede seguir viviendo así. Pero también le dije que necesitaba testigos, gente que hubiera visto o escuchado lo que le pasa». El padre Miguel se levantó y caminó hasta la ventana que da al patio de la iglesia. Se quedó ahí parado un momento, como si estuviera pensando muy bien lo que me iba a decir. «Roberto, ¿sabes cuántas mujeres como Elena he conocido en estos 15 años de estar aquí?» «No, padre». «18.
18 mujeres que han venido a pedirme ayuda porque sus maridos o sus novios las golpean. ¿Sabes cuántas han logrado salir de esa situación? ¿Cuántas? 3. Solo 3. ¿Sabes por qué tan pocas? Negué con la cabeza. Porque están solas, Roberto. Porque sus vecinos, sus familiares, sus compañeros de trabajo prefieren no meterse. Porque vivimos en una sociedad donde es más fácil voltear la cara que tender la mano. El padre Miguel regresó a sentarse frente a mí. Pero las 3 que sí lograron salir adelante, ¿sabes qué tenían en común? Que tuvieron a alguien como tú, alguien que decidió romper el silencio, alguien que se arriesgó a meterse en problemas para hacer lo correcto. Padre, yo quiero ayudar, pero tengo miedo. Fernando es compadre de mi jefe. Si me meto en esta bronca, a lo mejor me quedo sin trabajo. Roberto, déjame contarte algo. Hace como 5 años, tuve un caso parecido. Un hombre que se llamaba Aurelio golpeaba a su esposa Lupita. Los vecinos sabían, pero nadie quería meterse porque Aurelio trabajaba en el ayuntamiento y tenía muchos contactos. Un día don Esteban, ¿lo conoces? Por supuesto que conocía a don Esteban. Es el señor más respetado de toda la colonia. Tiene 70 años y es como el abuelo de todos. Sus palabras tienen peso. Cuando don Esteban habla, todos escuchan. Sí, lo conozco, padre. Don Esteban decidió hablar. Fue a denunciar, testificó, se arriesgó. ¿Sabes qué pasó? Que Aurelio perdió su trabajo, Lupita se divorció y rehizo su vida. Y don Esteban se ganó el respeto de toda la comunidad, porque la gente se dio cuenta de que había sido valiente, de que había hecho lo correcto. ¿Y si las cosas no salen así de bien, padre? ¿Si me quedo sin trabajo y no pasa nada? Roberto, déjame preguntarte algo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Mantener tu trabajo o mantener tu dignidad? ¿Darles a tus hijos una casa cómoda o darles un ejemplo de lo que significa ser un hombre de verdad? Esas palabras me pegaron donde más me duele, porque el padre Miguel tenía razón. Yo siempre le había dicho a mis hijos que lo más importante era la honestidad, la valentía, hacer lo correcto. Pero en la primera prueba real estaba fallando. Padre, si me ayuda, ¿cómo le hacemos? Lo primero es que hables con Elena, que le digas que cuenta con tu apoyo. Lo segundo es que documentes todo lo que has visto y escuchado, fechas, horarios, detalles. Lo tercero es que busques a otros vecinos que también hayan sido testigos. Y lo cuarto, Roberto, es que te prepares para las consecuencias, porque cuando decides hacer lo correcto, siempre hay consecuencias. Salí de la iglesia sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Por un lado, sabía que me estaba metiendo en una bronca bien gorda. Por otro lado, por primera vez en mucho tiempo, me sentía como el hombre que quería ser. Esa noche, después de cenar, les platiqué todo a mis hijos, a Sofía, que tiene 16 años, a Roberto Jr., que tiene 14, a las gemelas Carmen y Gloria, que tienen 12 años, y al más chiquito, Diego, que tiene 8 años. Quería que supieran lo que estaba pasando. Quería que entendieran por qué su papá iba a meterse en problemas. Papá, me dijo Roberto Jr., ¿no te da miedo que don Fernando se enoje contigo? Sí, mijo, me da mucho miedo. Pero ¿sabes qué me da más miedo? Que ustedes crezcan pensando que su papá es un cobarde. Que cuando sean grandes y tengan sus propias familias, se acuerden de que cuando alguien necesitó mi ayuda, yo preferí quedarme callado. Carmen, una de las gemelas, levantó la mano como si estuviéramos en la escuela. ¿Sí, mija? Papá, ¿la señora Elena se va a morir si no la ayudas? Esa pregunta me rompió el corazón. Mi hija de 12 años había entendido mejor que yo la gravedad de la situación. No sé, Carmen, espero que no. Pero si no hacemos nada, las cosas van a seguir igual o van a empeorar. Diego, el más chiquito, se acercó y me abrazó. Papá, yo quiero que ayudes a la señora Elena. Ella siempre me da dulces cuando paso por su casa. María me miró y sonrió. Esa sonrisa me dio más valor que todas las palabras de aliento del mundo. Bueno, familia, dije, si van a apoyar a su papá en esta aventura, más nos vale hacerlo bien. Al día siguiente, viernes, llegué al trabajo con un plan. Iba a hablar con don Ramiro, a contarle la situación y a pedirle que me apoyara. Pensaba que si le explicaba las cosas con calma, él entendería que lo correcto era ayudar a Elena. Pero las cosas no salieron como yo esperaba.
Don Ramiro me citó en su oficina a las 10 de la mañana. Cuando entré, él estaba sentado detrás de su escritorio, con Fernando parado a su lado. Los dos me miraron de una manera que me puso los nervios de punta. «Siéntate, Roberto», me dijo don Ramiro. Me senté en la silla que estaba frente al escritorio y esperé a que hablaran. «Fernando me contó que andas haciendo preguntas raras sobre su vida privada», continuó don Ramiro. «Que ayer fuiste a molestar a su esposa». «Don Ramiro, no es así, yo solo...» «Roberto», me interrumpió Fernando, «mi vida privada no es asunto tuyo. Elena y yo tenemos nuestros problemas, como todas las parejas, pero eso no te da derecho a andar metiéndote donde no te llaman». «Fernando, yo he visto...» «¿Qué has visto, Meran?», me gritó. «¿Has visto algo que no debería pasar entre un hombre y su mujer?» Don Ramiro levantó la mano para que Fernando se calmara. «Roberto, déjame explicarte algo. Fernando es como un hermano para mí. Su familia y la mía han sido compadres por muchos años. Si él dice que no pasa nada malo en su casa, yo le creo. Y espero que tú también le creas. Pero, don Ramiro, no hay peros, Roberto. Aquí en la empresa valoramos la lealtad. Valoramos que nuestros empleados sepan trabajar en equipo, que no anden causando problemas innecesarios. ¿Me entiendes?» Entendí perfectamente. Me estaban amenazando. Me estaban diciendo que si seguía metiéndome en los asuntos de Fernando, iba a tener problemas en el trabajo. «Don Ramiro, yo solo quiero hacer lo correcto». «Lo correcto, Roberto, es que te ocupes de tus propios asuntos, que hagas bien tu trabajo, que mantengas a tu familia y que no andes creando problemas donde no los hay». Fernando se acercó a mi silla y se inclinó para quedar a la altura de mi cara. «Roberto, veo que eres un hombre de familia. Tienes 5 hijos, ¿verdad? 2 de ellos ya están en la secundaria, necesitan útiles, uniformes, dinero para sus gastos. Sería muy triste que por andar metiéndote en problemas ajenos, tu familia tuviera que pasar necesidades». Esa amenaza fue como un balde de agua helada. Fernando no solo me estaba amenazando a mí, sino también a mi familia. Y don Ramiro estaba ahí, escuchando todo, sin decir nada para detenerlo. «¿Me entiendes, Roberto?», continuó Fernando. «Te entiendo», le dije, pero por dentro estaba hirviendo de coraje. «Perfecto», dijo don Ramiro. «Entonces ya quedamos claros. Regresa a tu trabajo y olvídate de este asunto». Salí de esa oficina temblando de rabia y de miedo al mismo tiempo. Rabia porque me habían amenazado como si fuera un delincuente. Miedo porque sabía que Fernando y don Ramiro tenían el poder de joderme la vida si querían. Pero mientras caminaba de regreso al taller, recordé las palabras de mi hija. «Papá, ya no te admiro como antes». Recordé la historia que me había contado María sobre su primer novio. Recordé la cara de Elena cuando me dijo que Fernando tenía amigos importantes, y me di cuenta de que tenía que elegir. Podía quedarme callado, conservar mi trabajo, mantener a mi familia sin problemas, pero vivir el resto de mi vida sabiendo que había sido un cobarde. O podía hacer lo correcto, arriesgarme y al menos poder verme al espejo sin sentir vergüenza. Esa tarde, cuando salí del trabajo, en lugar de irme directo a mi casa, fui a buscar a don Esteban. Lo encontré en su casa, sentado en su silla de ruedas en el patio, viendo a sus nietos jugar fútbol en la calle. Don Esteban es un hombre que ha vivido mucho. Trabajó en el ferrocarril durante 30 años, peleó en la Revolution cuando era joven, perdió una pierna en un accidente laboral, pero nunca perdió su dignidad. Es de esos hombres que cuando hablan, dicen cosas importantes. «Buenas tardes, don Esteban». «Buenas tardes, Roberto. Siéntate aquí conmigo. ¿Qué te trae por acá?». Le conté toda la situación. Don Esteban me escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando con esa mirada sabia que tienen las personas que han vivido mucho. «Roberto», me dijo cuando terminé de hablar, «¿sabes cuál ha sido el error más grande de mi vida?». «No, don Esteban. Hace como 40 años, cuando tú eras un niño, había un hombre en esta colonia que se llamaba Rodolfo. Rodolfo golpeaba a su esposa y a sus hijos. Todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada. Yo era joven, era fuerte, podría haber hecho algo, pero me dije lo mismo que tú te estás diciendo, que no era mi problema, que cada quien se las arregle como pueda». Don Esteban hizo una pausa, y vi que se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Sabes qué pasó, Roberto? Que un día Rodolfo golpeó tan fuerte a su hijo mayor que el niño se murió. Tenía 8 años. Se llamaba Miguelito.
Y yo, que pude haber salvado a ese niño, me quedé con los brazos cruzados. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Don Esteban, el hombre más respetado de la colonia, cargaba con esa culpa desde hacía 40 años. Don Esteban... No, Roberto, déjame terminar. Después de lo que pasó con Miguelito, juré que nunca más iba a quedarme callado cuando viera una injusticia. Por eso ayudé a Lupita cuando su marido la golpeaba. Por eso he ayudado a todas las personas que he podido en todos estos años, porque aprendí que el silencio de los buenos es lo que permite que la maldad prospere. Don Esteban me puso una mano en el hombro. Roberto, si no haces nada por Elena, vas a cargar con esa culpa el resto de tu vida. Y créeme, es un peso muy difícil de llevar. Pero don Esteban me amenazaron, me dijeron que me iban a correr del trabajo. ¿Y qué prefieres? ¿Perder el trabajo o perder la dignidad? Además, ¿quién te dice que te van a correr? A lo mejor solo te están asustando para que te rajes. ¿Usted me ayudaría? Don Esteban sonrió y me apretó el hombro. Roberto, yo ya estoy muy viejo para algunas cosas, pero para defender a una mujer en peligro nunca voy a estar muy viejo. Cuenta conmigo. Esa noche llegué a mi casa con una decisión tomada. Le platiqué a María lo que había pasado en el trabajo, las amenazas de Fernando y don Ramiro, la plática con don Esteban. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó María. Voy a ayudar a Elena, pase lo que pase. María me abrazó y me dio un beso en la frente. Roberto, ahora sí me siento orgullosa de estar casada contigo. El sábado por la mañana, tempranito, fui a tocar la puerta de Elena. Sabía que Fernando se iba los sábados desde muy temprano a jugar fútbol con sus cuates y que regresaba hasta la noche, borracho y de malas. Elena abrió la puerta y se sorprendió de verme. Don Roberto, ¿qué hace aquí tan temprano? Señora Elena, necesito hablar con usted, es importante. Don Roberto, ya le dije que mejor no se meta en esto. Fernando anoche llegó muy enojado, diciendo que usted había estado haciendo preguntas sobre nosotros en el trabajo. Por eso mismo necesito hablar con usted, señora, porque las cosas se están poniendo más peligrosas. Elena miró hacia todos lados para asegurarse de que ningún vecino estuviera escuchando y me hizo pasar a su casa. Era la primera vez que entraba a la casa de Elena. Por fuera se veía normal, pero por dentro pude ver los signos de la violencia. Un hoyo en la pared que alguien había tratado de tapar con pasta, una mesa con una pata rota que estaba sostenida con alambre, vidrios rotos en un portarretratos que estaba en el suelo. Señora Elena, esto no puede seguir así. Elena se sentó en el sillón y se puso a llorar. Don Roberto, usted no entiende. Fernando no es siempre así. Cuando está sobrio es diferente. Me trae flores, me dice que me ama, me promete que va a cambiar. ¿Y cuántas veces le ha prometido que va a cambiar? Muchas, pero siempre pasa algo que lo hace enojar. Su trabajo, sus amigos, su familia, y cuando se enoja, se pone a tomar. Y cuando toma... Elena no terminó la frase, pero no hacía falta. Señora Elena, ayer Fernando me amenazó. Me dijo que si yo seguía metiéndome en sus asuntos, mi familia iba a tener problemas. ¿Usted cree que un hombre que ama a su esposa amenazaría a los vecinos que tratan de ayudarla? Elena se quedó callada un momento largo. Don Roberto, yo ya fui a la policía una vez, hace como 6 meses. ¿Sabe qué pasó? Que el comandante resultó ser compadre de Fernando. Me dijeron que era mejor que nos entendiéramos en la casa, que los problemas de marido y mujer no se arreglan con demandas. ¿Y no intentó buscar ayuda en otro lado? Fui con el padre Miguel. Él me ayudó mucho, me dio fuerzas para seguir adelante, pero me dijo que necesitaba testigos, gente que hubiera visto lo que me pasa. Y usted sabe cómo es la gente aquí. Todos ven, todos saben, pero nadie quiere meterse en problemas. Señora Elena, yo quiero ser su testigo, y no voy a estar solo. Don Esteban también va a ayudar. Los ojos de Elena se iluminaron por primera vez desde que había empezado a platicar con ella. ¿Don Esteban? ¿En serio? ¿En serio? Además, el padre Miguel nos va a orientar sobre cómo hacer las cosas bien. Pero necesito que usted también ponga de su parte, que esté dispuesta a denunciar, que no se raje a la mera hora. Elena se limpió las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Don Roberto, si de verdad me van a ayudar, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Esa misma tarde, Elena, don Esteban, el padre Miguel y yo
nos reunimos en la sacristía de la iglesia. El padre Miguel había preparado un plan detallado de lo que teníamos que hacer. Lo primero, nos dijo, es documentar todo. Elena, quiero que escribas una cronología de todos los episodios de violencia que recuerdes. Fechas, lugares, detalles de las lesiones, testigos que pudieron haber escuchado o visto algo. Lo segundo, Roberto y don Esteban, quiero que cada uno haga su propia declaración sobre lo que han visto y escuchado, con fechas y horarios específicos. Lo tercero, vamos a buscar a otros vecinos que estén dispuestos a testificar. Sé que la señora Remedios, que vive enfrente de Elena, me ha comentado que también ha escuchado gritos, y el joven Cristian, que trabaja de vigilante en las noches, seguramente ha visto cosas. ¿Y después qué, padre?, preguntó Elena. Después vamos a ir todos juntos a presentar la denuncia, no a la delegación de aquí de la colonia, sino al centro, donde no conozcan a Fernando. Y vamos a exigir que nos tomen en serio. ¿Y si Fernando se entera y se pone más violento?, preguntó Elena con miedo en la voz. Don Esteban se acercó a ella y le tomó las manos. Mija, mi casa está a 2 cuadras de la tuya. Si Fernando se pone violento, tú corres para allá. En mi casa van a estar mis hijos, que ya están grandes, y no van a dejar que nadie te lastime. Además, agregó el padre Miguel, vamos a pedirle al juez que dé una orden de restricción. Fernando no va a poder acercarse a Elena hasta que se resuelva el caso. Pasamos toda la tarde planeando cada detalle. Elena escribió 4 páginas con todos los episodios de violencia que recordaba. Algunos eran tan brutales que don Esteban y yo teníamos que voltear la cara para no llorar de puro coraje. El que más me impactó fue uno que había pasado hace como 3 meses. Fernando había llegado borracho después de una pachanga con sus cuates y había empezado a reclamarle a Elena que la comida estaba fría. Elena le dijo que la podía calentar en el microondas, pero Fernando se puso furioso y le aventó el plato de comida en la cara. Después la agarró del pelo y le metió la cabeza en el fregadero lleno de agua sucia, casi ahogándola. Elena pensó que se iba a morir esa noche. ¿Por qué no gritaste para que alguien te ayudara?, le pregunté. Sí, grité, don Roberto. Grité muy fuerte. ¿No se acuerda de esa noche de jueves que hubo mucho ruido en mi casa? Me acordé perfectamente. Había estado viendo la televisión con María cuando escuchamos gritos muy fuertes. Yo le dije a María que seguramente era la televisión de los vecinos y subí el volumen de la nuestra para no escuchar. Elena se estaba ahogando a 2 metros de distancia y yo subí el volumen de la televisión. Señora Elena, perdóneme por no haber hecho nada esa noche. Don Roberto, ¿usted no sabía? Sí sabía, señora Elena, sí sabía, pero no quise hacer nada, y por eso casi se muere usted esa noche. Don Esteban me puso una mano en el hombro. Roberto, las cosas que ya pasaron no las podemos cambiar, pero las que están por pasar sí dependen de nosotros. El domingo por la mañana, después de la misa de 8, don Esteban y yo fuimos a hablar con la señora Remedios y con Cristian, el vigilante. Los dos accedieron a ayudarnos, aunque estaban nerviosos por las posibles consecuencias. La señora Remedios, que tiene 62 años y es viuda, nos contó que muchas noches no podía dormir por los gritos que venían de la casa de Elena. Hay veces que parecía que la estaban matando, nos dijo. Una vez hasta llamé a la policía, pero cuando llegaron ya todo estaba silencio y Fernando les dijo que había sido la televisión. Los policías ni siquiera entraron a checar. Cristian, que tiene 23 años y trabaja como vigilante nocturno en una empresa de la colonia, nos contó que había visto a Elena varias veces corriendo por la calle en pijama, con Fernando persiguiéndola. Una vez, como a las 2 de la mañana, vi que Fernando alcanzó a Elena y la jaló del pelo para meterla a la casa. Ella estaba llorando y gritando que la ayudaran. Yo quise hacer algo, pero mi supervisor me dijo que no me metiera, que esos eran problemas de familia. Con todos los testimonios listos, el lunes por la mañana fuimos al centro de Guadalajara a presentar la denuncia formal. Íbamos el padre Miguel, don Esteban, Elena, la señora Remedios, Cristian y yo. María se había quedado cuidando a los niños, pero me dio un beso en la mejilla antes de salir y me dijo, «Estoy orgullosa de ti». En el Ministerio Público nos atendió una licenciada que se llamaba Patricia Hernández. Era una mujer de unos 35 años, muy seria, pero que se notaba que sabía de lo que hablaba. «Señora Torres»,
le dijo a Elena después de escuchar todo nuestro testimonio. ¿Está usted dispuesta a seguir adelante con esta denuncia, sabiendo que va a tener que enfrentar a su esposo en un juicio? Sí, licenciada, ya no aguanto más. ¿Y ustedes?, nos preguntó a los demás, ¿están dispuestos a testificar ante un juez, sabiendo que el acusado puede tomar represalias contra ustedes? Todos dijimos que sí. Muy bien, vamos a proceder. Señora Torres, voy a solicitar una orden de restricción para que su esposo no pueda acercarse a usted. También voy a pedir que se la apoye con un refugio temporal mientras se resuelve su situación legal. Salimos del Ministerio Público sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Habíamos dado el primer paso, pero sabíamos que lo más difícil apenas estaba empezando. Esa tarde, cuando llegué al trabajo, don Ramiro me estaba esperando en la entrada del taller. «Roberto, ven acá». Su tono de voz me confirmó que ya se había enterado de lo que habíamos hecho. ¿Tú fuiste el que denunció a Fernando? Sí, fui yo. Después de que te dije claramente que no te metieras en ese asunto, don Ramiro, con todo respeto, usted me pidió que no me metiera en chismes. Esto no es un chisme, es un delito. Roberto, desde este momento estás despedido. Recoge tus herramientas y lárgate. Don Ramiro, no hay nada que hablar, Roberto. Esperaba más lealtad de tu parte. Recogí mis herramientas mientras todos mis compañeros me veían con cara de pena. Algunos me miraban como si fuera un héroe, otros como si fuera un pendejo. Jesús, mi compadre, se acercó cuando don Ramiro se fue. Roberto, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Ahora qué vas a hacer sin trabajo? No sé, Jesús, pero ya era hora de que alguien hiciera algo. Pero Fernando es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A lo mejor la Elena está inventando todo para chingárselo. Jesús, tú has visto los moretones, tú has escuchado los gritos. ¿De verdad crees que Elena se está inventando todo? Jesús se quedó callado y se dio la vuelta. En ese momento me di cuenta de que había perdido más que un trabajo. También había perdido la confianza de algunos de mis amigos. Cuando llegué a mi casa, María ya sabía lo que había pasado. Una vecina se lo había contado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como la verga, María. Sin trabajo, sin dinero, sin algunos amigos. Pero por primera vez en mucho tiempo puedo verme al espejo sin sentir vergüenza. Esa noche, después de que los niños se durmieron, María y yo nos sentamos en el patio a platicar. Roberto, ¿de verdad crees que hicimos lo correcto? María, hace 3 días Elena casi se muere cuando Fernando le metió la cabeza en el fregadero. Si no hubiéramos hecho nada, a lo mejor la próxima vez sí la mata. ¿Y si no encuentras trabajo? Tenemos 5 hijos, Roberto. La renta, la comida, la escuela. Ya encontraré algo, vieja. Y si no encuentro de mecánico, trabajaré de lo que sea. Pero no me arrepiento de lo que hice. María me tomó de la mano. Yo tampoco me arrepiento, Roberto. Prefiero pasar un poco de trabajo que vivir con un cobarde. Al día siguiente, martes, Fernando fue arrestado. La licenciada Patricia nos llamó para decirnos que había intentado violar la orden de restricción, que había ido a la casa de Elena a gritarle que se las iba a pagar y que los vecinos habían llamado a la policía. ¿Cómo está Elena?, preguntó. Está bien, está en el refugio, a salvo. El juez aumentó la fianza de Fernando y amplió la orden de restricción. Pero las buenas noticias duraron poco. Esa misma tarde, como a las 6, 3 hombres llegaron a mi casa. Uno de ellos era muy grande, con tatuajes en los brazos, y tenía pinta de ser bien peligroso. ¿Tú eres Roberto Martínez? Sí, soy yo. ¿Qué se les ofrece? Venimos de parte de Fernando Aguirre. Dice que te retires la demanda si no quieres que a tu familia le pase algo malo. Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. María salió de la casa y se puso a mi lado. Miren, señores, les dije tratando de mantener la calma. Yo no puse ninguna demanda. Nomás fui testigo de lo que vi. Y lo que vi fue que Fernando golpea a su esposa. Eso no nos interesa, dijo el hombre grande. Lo que nos interesa es que mañana vayas al Ministerio Público y digas que te equivocaste, que todo fue un malentendido. ¿Y si no lo hago? El hombre se acercó más y me habló en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que María pudiera escuchar. Si no lo haces, a lo mejor a tu hija la bonita le pasa algo cuando salga de la escuela. A lo mejor tu esposa tiene un accidente cuando vaya al mercado. A lo mejor tus hijos chiquitos se pierden cuando vayan a jugar a la calle. María se puso pálida, y yo sentí que me temblaban las piernas de puro coraje.
Me están amenazando a mi familia. No te estamos amenazando, Roberto. Te estamos dando un consejo de amigos. Piénsalo bien. Los tres hombres se subieron a una camioneta negra y se fueron. María y yo nos quedamos parados en la banqueta, temblando de miedo y de rabia. Roberto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablarle al padre Miguel y a don Esteban, y mañana temprano vamos a ir a la delegación a denunciar estas amenazas. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Cada ruido en la calle nos ponía los nervios de punta. María se levantó como 3 veces a checar que los niños estuvieran bien. Roberto, me dijo como a las 3 de la mañana, ¿y si mejor nos retiramos? Si decimos que nos equivocamos y ya no seguimos con esto. María, ¿tú crees que si nos retiramos estos cabrones nos van a dejar en paz? ¿Crees que van a olvidarse de que sabemos sus secretos? Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos adelante, pero ahora con más cuidado y con más ayuda. Al día siguiente, muy temprano, fui a buscar al padre Miguel. Lo encontré desayunando en la casa parroquial. Padre, necesito su ayuda. Le conté lo de las amenazas. Le describí a los hombres que habían llegado a mi casa. Roberto, esto ya se puso muy serio. Fernando no solo es violento con su esposa, sino que tiene conexiones con gente muy peligrosa. ¿Qué me aconseja, padre? Que vayas inmediatamente a denunciar las amenazas, pero no a la delegación de aquí, sino directo al centro, y que pidas protección para tu familia. ¿Protección? ¿Cómo qué? Que cambien a tus hijos de escuela temporalmente, que María no salga sola a hacer mandados, que ustedes no anden solos por las noches, y que todos los vecinos que los apoyan estén al pendiente. Esa mañana, el padre Miguel, don Esteban y yo fuimos de nuevo al Ministerio Público. La licenciada Patricia se puso muy seria cuando le contamos de las amenazas. Señor Martínez, esto confirma que Fernando Aguirre tiene vínculos con gente dedicada al crimen. Voy a solicitar que se le aumenten los cargos y que se le niegue la fianza. ¿Y mi familia va a estar segura? Vamos a solicitar protección policial para ustedes y voy a recomendar que se abra una investigación sobre las personas que lo amenazaron. Salimos de ahí un poco más tranquilos, pero sabiendo que las cosas se iban a poner más difíciles. Durante los siguientes días, la colonia se dividió en 2 bandos. Algunos vecinos nos apoyaban abiertamente. Llegaban a la casa a preguntar si necesitábamos algo. Se ofrecían a acompañar a María cuando tenía que salir. Otros nos veían como si fuéramos los culpables de todos los problemas, como si hubiéramos traído la desgracia a la colonia. Doña Carmen, la señora de la tienda de la esquina, dejó de hablarnos. Cuando María iba a comprar algo, la atendía de mala gana y casi no le dirigía la palabra. «Es que ustedes vinieron a traer problemas donde no lo sabía», le dijo un día a María. «Fernando era un buen cliente, siempre pagaba sus cuentas. Ahora, por culpa de ustedes, está en la cárcel y su pobre madre está sufriendo». Pero también hubo sorpresas buenas. Don Aurelio, el mecánico de la otra cuadra, se acercó un día a ofrecerme trabajo. «Roberto, sé que don Ramiro te corrió por hacer lo correcto. Yo no puedo pagarte lo mismo que ganabas allá, pero si quieres trabajar conmigo, eres bienvenido». Don Aurelio era un hombre mayor, de unos 60 años, que tenía un taller pequeño pero con buena reputación. No podía pagarme tanto como en Los Cuervos, pero al menos era un ingreso honesto. «Don Aurelio, muchas gracias. ¿Cuándo puedo empezar?» «Mañana mismo, si quieres». También llegó ayuda inesperada. La señora Esperanza, una vecina de la colonia de al lado que había escuchado nuestra historia, organizó una colecta entre las mujeres de su cuadra para ayudarnos con los gastos. «Roberto», me dijo cuando vino a traer el dinero, «mi hermana pasó por lo mismo que Elena, pero en esos tiempos no había quien la apoyara. Murió a manos de su marido cuando tenía 32 años. Lo que ustedes están haciendo es muy valiente». Poco a poco, me di cuenta de que no estábamos solos, que había más gente buena en el mundo de la que yo pensaba. 2 semanas después del arresto de Fernando, la licenciada Patricia nos citó para darnos noticias importantes. Fernando Aguirre se declaró culpable de violencia doméstica agravada y amenazas. Va a estar en la cárcel por lo menos 3 años. ¿Y los hombres que nos amenazaron?, pregunté. Uno de ellos ya fue arrestado. Resulta que tenía varias órdenes de aprehensión pendientes. Los otros 2 están siendo investigados. ¿Y Elena cómo está? Elena está muy bien, ha empezado terapia psicológica y ya consiguió trabajo en una oficina del gobierno. Quiere verlos para agradecerles personalmente. Al día siguiente,
Elena llegó a nuestra casa. Se veía completamente diferente. Ya no traía esa mirada de miedo que siempre tenía. Se había cortado el pelo, se había pintado las uñas de rojo y tenía una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Don Roberto, doña María, nos dijo con lágrimas en los ojos, no tengo palabras para agradecerles lo que hicieron por mí. Señora Elena, nomás hicimos lo que teníamos que hacer, le contesté. No, don Roberto, hicieron mucho más que eso. Me devolvieron la esperanza, me demostraron que sí hay gente buena en el mundo, me enseñaron que vale la pena luchar por lo que es justo. Elena se quedó a cenar con nosotros. Les contó a mis hijos cómo había sido su vida con Fernando, pero también cómo había sido su proceso de recuperación. Les dijo que ahora trabajaba ayudando a otras mujeres que pasaban por situaciones similares. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de mi nueva vida?, les preguntó a mis hijos. ¿Qué?, preguntó Sofía. Que puedo dormir tranquila, que puedo ver televisión sin tener miedo de que alguien me grite, que puedo cocinar lo que se me antoje sin que nadie me avente el plato en la cara, que puedo ser yo misma sin tener que pedir permiso. Después de la cena, Elena me pidió que saliéramos al patio. Quería hablar conmigo en privado. Don Roberto, hay algo que quiero contarle. Dígame, señora Elena. Cuando Fernando me amenazó por primera vez, hace como 2 años yo quería denunciar, pero me dijo que nadie me iba a creer, que él tenía muchos amigos, que era mejor que me quedara callada. Y durante mucho tiempo le creí. Pensé que era verdad, que estaba sola. Elena hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Pero cuando usted se acercó a ofrecerme ayuda, cuando vi que don Esteban también estaba dispuesto a apoyarme, cuando el padre Miguel nos ayudó a organizarnos, me di cuenta de que Fernando mentía, que sí había gente dispuesta a hacer lo correcto, gente dispuesta a arriesgarse por ayudar a otros. Señora Elena. No, don Roberto. Déjeme terminar. Usted me salvó la vida. Literalmente, me salvó la vida. Porque yo ya estaba pensando en matarme. Pensaba que era la única forma de salir de ese infierno. Esas palabras me pegaron como un martillazo en el pecho. Elena había estado tan desesperada que había pensado en quitarse la vida. Don Roberto, por eso quiero pedirle un favor. El que usted quiera, señora Elena. Quiero que me ayude a ayudar a otras mujeres, que seamos un equipo, que hagamos de esta colonia un lugar donde ninguna mujer tenga que sufrir sola. Ese fue el momento en que entendí que todo lo que habíamos pasado había valido la pena. No solo habíamos salvado a Elena, sino que habíamos empezado algo más grande. Cuenta conmigo, señora Elena, para lo que necesite. 6 meses después, nuestra colonia era un lugar completamente diferente. Elena y yo, con el apoyo del padre Miguel y don Esteban, habíamos formado un grupo de vecinos comprometidos con la seguridad de las familias. Nos reuníamos cada 15 días en la iglesia para platicar sobre los problemas de la comunidad y buscar soluciones. Habíamos ayudado a otras 3 mujeres que estaban en situaciones parecidas a la de Elena. Una de ellas, doña Leticia, había logrado divorciarse de su marido alcohólico y ahora trabajaba en una fábrica de ropa. Otra, la joven Marisol, había denunciado a su novio que la golpeaba y ahora estaba estudiando para ser enfermera. La tercera, señora Rosalba, había conseguido una orden de restricción contra su hijo mayor, que llegaba drogado a la casa a pedirle dinero y la amenazaba cuando ella se negaba. Pero lo más importante de todo era el cambio en los hombres de la colonia. Don Esteban había empezado a dar pláticas los domingos después de misa, hablando sobre lo que significa ser un hombre de verdad. Había logrado convencer a varios papás de familia de que la violencia no era la forma de resolver los problemas. Un hombre de verdad, decía don Esteban en sus pláticas, no es el que grita más fuerte o el que pega más duro. Un hombre de verdad es el que protege a los más débiles, el que hace lo correcto aunque le cueste trabajo, el que da la cara por la justicia. Cristian, el joven vigilante que había testificado a favor de Elena, ahora coordinaba un grupo de hombres jóvenes que patrullaban la colonia por las noches, no para buscar pleito, sino para asegurarse de que todos los vecinos estuvieran seguros. Don Roberto, me dijo un día, antes yo pensaba que ser hombre era no meterse en los problemas ajenos, pero usted me enseñó que ser hombre es meterse en los problemas ajenos cuando es lo correcto. Jesús, mi antiguo compadre del taller, se acercó a mí después de varios meses de no hablarnos.
Roberto, quiero pedirte una disculpa. ¿Una disculpa de qué, Jesús? Por no haberte apoyado cuando decidiste ayudar a Elena, por haberte dicho que era mejor no meterte, por haber elegido quedarme callado en lugar de hacer lo correcto. No te preocupes, Jesús. Lo importante es que ahora ya sabes cuál es la diferencia. ¿Cuál diferencia? La diferencia entre ser neutral y ser cómplice. Yo pensé durante años que mantenerme neutral me hacía buena persona, pero me di cuenta de que cuando no haces nada para detener una injusticia, te conviertes en cómplice de esa injusticia. Jesús asintió con la cabeza. Roberto, si alguna vez vuelve a pasar algo así, cuenta conmigo. Una tarde, como 3 meses después del juicio de Fernando, llegó a mi casa una sorpresa inesperada. Era don Ramiro, mi antiguo patrón. Roberto, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto, don Ramiro. Siéntese. Don Ramiro se veía diferente. Más viejo, más cansado. Se notaba que habían sido meses difíciles para él. Roberto, vengo a pedirte una disculpa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una disculpa, don Ramiro? Sí. Y también vengo a ofrecerte que regreses a trabajar conmigo. Don Ramiro, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió de opinión? Don Ramiro se quedó callado un momento, como si le costara trabajo encontrar las palabras. Roberto, después de que Fernando fue arrestado, empecé a recibir llamadas de sus otras víctimas. Resulta que Elena no era la única mujer que golpeaba. Había golpeado a su primera esposa, había golpeado a sus novias anteriores. Y yo, como pendejo, siempre lo defendí porque era mi compadre. Don Ramiro se puso una mano en la cara. Pero eso no es lo peor, Roberto. Lo peor es lo que me enteré hace 2 semanas. ¿Qué se enteró? Que Fernando estaba robando dinero de la empresa. Llevaba años haciéndolo. Miles y miles de pesos que se llevaba poco a poco, falsificando facturas, inventando gastos que no existían. Me quedé callado, esperando a que continuara. ¿Sabes cómo me enteré? Porque cuando lo arrestaron, ya no pudo seguir tapando sus mentiras. Cuando revisé los libros, me di cuenta de todo lo que había estado haciendo. Fernando no solo era un golpeador, también era un ladrón. ¿Y qué va a pasar con el dinero robado? Parte lo voy a recuperar embargándole su casa y sus cosas, pero la mayor parte ya se la gastó. Mi empresa está en problemas por su culpa. Don Ramiro me miró directamente a los ojos. Roberto, tú tenías razón desde el principio. Fernando era una mala persona, y yo, por defender a mi compadre, casi permito que matara a una mujer inocente. Don Ramiro, no, Roberto, déjame terminar. Tú fuiste el único que tuvo los huevos de hacer lo correcto. Y yo, en lugar de apoyarte, te corrí del trabajo. Por eso vengo a pedirte perdón y por eso quiero que regreses a trabajar conmigo. La oferta de don Ramiro era tentadora. El trabajo con don Aurelio estaba bien, pero ganaba menos dinero, y con 5 hijos, cada peso contaba. Don Ramiro, le agradezco mucho la oferta, pero tengo una condición. Dime cuál. Que en su empresa haya 0 tolerancia para cualquier tipo de violencia o discriminación. Que si algún empleado golpea a su esposa, a sus hijos o maltrata a alguien, sea despedido inmediatamente, sin importar que sea su compadre, su ahijado o su familia. Don Ramiro sonrió por primera vez desde que había llegado. Roberto, no solo acepto tu condición, sino que quiero que tú seas el encargado de hacer que se cumpla. Quiero nombrarte supervisor de recursos humanos. Vas a ganar más dinero y vas a tener la autoridad para despedir a cualquier cabrón que no trate bien a su familia. Esa noche, cuando le conté a María la oferta de don Ramiro, ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Roberto, hace 6 meses perdiste un trabajo por hacer lo correcto. Hoy recuperaste ese trabajo, pero con un puesto mejor y más responsabilidad. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué significa, vieja? Que cuando haces lo correcto, aunque al principio parezca que vas a salir perdiendo, al final siempre ganas más de lo que perdiste. Al día siguiente fui a contarle las buenas noticias a don Esteban. Lo encontré en su patio, como siempre, viendo jugar a sus nietos. Don Esteban, le tengo una buena noticia. Le conté toda la conversación con don Ramiro. El nuevo trabajo, el aumento de sueldo, la responsabilidad de supervisar que no hubiera violencia doméstica en la empresa. Roberto, me dijo cuando terminé de contarle, ¿sabes cuál es la mejor parte de todo esto? ¿Cuál, don Esteban? Que ahora vas a poder ayudar a más gente.
que vas a tener la oportunidad de evitar que otros hombres cometan los mismos errores que Fernando, que vas a poder enseñarles a otros trabajadores lo que significa ser un hombre de verdad. Don Esteban tenía razón. El nuevo trabajo no era solo una oportunidad de ganar más dinero, sino una oportunidad de seguir haciendo la diferencia. 6 meses más tarde, en el primer aniversario del arresto de Fernando, organizamos una pequeña celebración en la casa de Elena. Estábamos Elena, María y yo, nuestros 5 hijos, don Esteban con sus nietos, el padre Miguel, la señora Remedios, Cristian y varias de las familias que habíamos ayudado durante ese año. Elena había preparado pozole rojo, sus famosos tamales de dulce y agua de Jamaica. La casa estaba llena de risas, de música, de alegría. Era difícil creer que hace un año ese mismo lugar había sido un infierno para Elena. Después de la comida, Elena pidió que todos nos sentáramos en la sala porque quería decirnos algo. «Familia», comenzó Elena, porque ya todos nos veíamos como una gran familia. Hace exactamente un año, yo era una mujer que había perdido la esperanza, pensaba que no había salida, que estaba condenada a vivir con miedo el resto de mi vida. Elena se limpió las lágrimas que empezaban a salir. Pero ustedes me demostraron que cuando la gente buena se organiza, cuando la gente buena decide hacer algo, los milagros sí pueden pasar. Hoy quiero contarles algo que no sabían. La semana pasada recibí una llamada del DIF estatal. Quieren que yo coordine un programa de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Todos aplaudimos. Elena se había convertido en una experta en ayudar a otras mujeres, y ahora iba a poder hacerlo de manera oficial. Pero eso no es todo. También me pidieron que recomiende a alguien que me ayude a coordinar el programa, alguien que tenga experiencia organizando a las comunidades, alguien que sepa cómo convencer a los hombres de que cambien sus actitudes. Elena me miró directamente. «Roberto, te quiero proponer que trabajemos juntos, que hagamos equipo para ayudar no solo a las mujeres, sino también para enseñar a los hombres lo que tú aprendiste, que ser un hombre de verdad significa proteger a los más débiles». No supe qué decir. La propuesta de Elena era increíble, pero también me daba miedo. Dejar mi trabajo seguro con don Ramiro para meterme en algo completamente nuevo. «Elena, ¿de verdad crees que yo podría hacer ese trabajo?» «Roberto, tú ya estás haciendo ese trabajo. En tu empresa, en nuestra colonia, con nuestros vecinos. Lo único que cambiaría es que ahora lo harías de manera profesional, con sueldo del gobierno, y con la oportunidad de ayudar a miles de familias». Don Esteban se acercó y me puso la mano en el hombro. «Roberto, ¿te acuerdas de lo que me dijiste el día que decidiste ayudar a Elena?» «¿Qué le dije, don Esteban?» «Me dijiste que querías que tus hijos se sintieran orgullosos de su papá, que querías ser el hombre que siempre habías querido ser. ¿Crees que ese hombre rechazaría la oportunidad de ayudar a miles de familias?» Miré a María, que me estaba sonriendo con esa sonrisa que me decía que me apoyaba en lo que yo decidiera. «¿Qué opinas, vieja?» «Opino que hace un año, cuando decidiste ayudar a Elena, no lo hiciste por dinero ni por reconocimiento. Lo hiciste porque era lo correcto. Esta es la misma situación. La diferencia es que ahora vas a poder ayudar a mucha más gente». Miré a mis hijos. Sofía, mi hija de 17 años, ya no me veía con decepción como hace un año. Sus ojos brillaban de orgullo. Roberto Jr., Carmen, Gloria y Diego me miraban como si fuera su héroe, y por primera vez en mi vida sentí que realmente lo era. «Elena», le dije, «acepto tu propuesta. Vamos a ayudar a todas las familias que podamos». Todos aplaudieron y me abrazaron. El padre Miguel se acercó con una botella de tequila que había traído para brindar. «Roberto», me dijo mientras servía los vasitos, «¿sabes cuál ha sido tu mayor logro en este año?» «¿Cuál, padre?» «No fue salvar a Elena, aunque eso fue muy importante. No fue cambiar tu colonia, aunque eso también fue increíble. Tu mayor logro fue transformarte a ti mismo. Pasar de ser un hombre que se quedaba callado ante la injusticia a ser un hombre que lucha por lo que es correcto. Y esa transformación inspiró a otros hombres a hacer lo mismo». El padre Miguel levantó su vasito de tequila. «Brindemos por Roberto, que nos enseñó que el silencio de los buenos es lo que permite que la maldad prospere, y que nos demostró
que cuando los buenos dejan de estar callados, los milagros pueden pasar. Todos levantamos nuestros vasos y brindamos. Después del brindis, salí al patio para tomar un poco de aire fresco. Hacía una noche muy bonita, con muchas estrellas y una brisa suave que traía el aroma de las flores del jardín de Elena. Sofía se acercó y se sentó a mi lado en los escalones del patio. «Papá», me dijo, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, mija». «¿Alguna vez te arrepientes de haber ayudado a Elena? ¿Alguna vez piensas que hubiera sido más fácil quedarte callado?» Su pregunta me hizo reflexionar. Había sido un año muy difícil. Habíamos perdido amigos, habíamos pasado problemas económicos, habíamos vivido con miedo durante varias semanas. Pero cuando pensé en todo lo que habíamos ganado, me di cuenta de que no cambiaría nada. «Mija, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto?» «¿Qué, papá?» «Que tardé 45 años en darme cuenta de lo que significaba ser un hombre de verdad. Que durante todos esos años, cada vez que me quedé callado ante una injusticia, me convertí en cómplice de esa injusticia. Pero al final hiciste lo correcto, papá». «Sí, mija. Pero ¿te imaginas cuántas personas podría haber ayudado si hubiera aprendido esta lección desde más joven? ¿Cuántas Helenas no recibieron ayuda porque hombres como yo prefirieron quedarse callados?» Sofía me tomó de la mano. «Papá, mi maestra de civismo siempre dice que no importa cuándo aprendas algo importante. Lo que importa es que lo aprendas y que actúes en consecuencia. Y tú hiciste eso». Mi hija tenía razón. No podía cambiar el pasado, pero sí podía seguir construyendo un mejor futuro. «Sofía, ¿sabes qué es lo que más me enorgullece de ti?» «¿Qué, papá?» «Que tú tuviste el valor de decirme la verdad cuando me estaba comportando como un cobarde. Que fuiste tú la que me abrió los ojos. Una muchacha de 16 años tuvo más valor que un hombre de 45. Es que tú me enseñaste a no quedarme callada cuando algo está mal, papá. Solo que no te habías dado cuenta de que no estabas siguiendo tus propios consejos. Esa noche, cuando todos se fueron a sus casas y María y los niños se durmieron, me quedé despierto un rato más, pensando en todo lo que había pasado en ese año. Recordé la noche en que Sofía me dijo que ya no me admiraba como antes. Recordé la primera vez que vi a Elena con moretones y decidí voltear la cara. Recordé las amenazas de Fernando, el miedo que sentimos cuando llegaron esos hombres a intimidarnos. Recordé el día que me quedé sin trabajo, las noches en que María y yo no podíamos dormir por la preocupación. Pero también recordé la primera vez que Elena me sonrió sin miedo. Recordé el día que don Esteban me dijo que estaba orgulloso de mí. Recordé la tarde en que Cristian me dijo que quería ser como yo cuando fuera grande. Recordé todas las familias que habíamos ayudado, todas las mujeres que habían encontrado la fuerza para salir de situaciones terribles. Y me di cuenta de algo muy importante, que la diferencia entre ser feliz y no serlo no tiene que ver con cuánto dinero tienes o qué tan cómoda es tu vida. Tiene que ver con si puedes verte al espejo y sentirte orgulloso del hombre que eres. Durante 45 años había vivido pensando que ser un buen hombre significaba mantener a mi familia, no meterme en problemas, cumplir con mis obligaciones. Pero había aprendido que ser un buen hombre significa algo mucho más grande. Significa usar tu fuerza para proteger a los más débiles. Significa tener el valor de hacer lo correcto, aunque te cueste trabajo. Significa entender que tu silencio puede ser tan peligroso como la violencia misma. Ahora, cada mañana cuando me levanto, me siento orgulloso del hombre que veo en el espejo. Cuando mis hijos me miran, veo admiración en sus ojos. Cuando camino por mi colonia, los vecinos me saludan con respeto. Y cuando me acuesto en la noche, duermo tranquilo sabiendo que estoy haciendo la diferencia. Elena tenía razón cuando decía que los milagros sí pueden pasar cuando la gente buena se organiza. Pero yo aprendí algo más, que el primer milagro que tienes que hacer es transformarte a ti mismo. Tienes que pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución. Tienes que dejar de ser el hombre que se queda callado para convertirte en el hombre que habla cuando es necesario. Hoy, 3 años después de que comenzó toda esta historia, coordino junto con Elena un programa que ha ayudado a más de 200 familias en Guadalajara. Hemos logrado que más de 50 hombres violentos reciban ayuda psicológica. Hemos convencido a 20 empresas de que adopten políticas de cero tolerancia a la violencia doméstica.
Hemos capacitado a 150 líderes comunitarios para que sepan identificar y atender casos de violencia familiar. Pero lo que más me enorgullece no son las estadísticas. Lo que más me enorgullece es ver cómo han cambiado las cosas en mi propia colonia. Ya no se escuchan gritos en las noches, las mujeres caminan por la calle sin miedo, los niños juegan tranquilos en los parques y los hombres hemos aprendido que ser machos no significa pegar ni gritar, sino proteger y respetar. Don Esteban, que ahora tiene 73 años, sigue dando sus pláticas los domingos después de misa, pero ahora ya no habla solo a 5 o 6 personas. Su salón se llena con 30 o 40 hombres que van a aprender lo que significa ser un hombre de verdad. Un hombre de verdad, dice don Esteban en sus pláticas, no se mide por cuánto grita o cuánto pega, se mide por cuánto protege, cuánto ayuda, cuánto construye. Un hombre de verdad entiende que su fuerza no es para destruir, sino para construir. Su voz no es para gritar, sino para defender a quien no tiene voz. Jesús, mi antiguo compadre, ahora trabaja conmigo en el programa. Se convirtió en uno de mis mejores colaboradores. Un día me dijo algo que nunca voy a olvidar. Roberto, ¿sabes cuál fue el día más importante de mi vida? ¿Cuál, Jesús? El día que tú decidiste ayudar a Elena. Porque ese día me di cuenta de que yo no quería ser el tipo de hombre que se queda callado cuando algo está mal. Quería ser el tipo de hombre que hace algo para solucionarlo. Fernando salió de la cárcel hace 6 meses, después de cumplir 3 años de condena, pero no regresó a nuestra colonia. Se fue a vivir a otra ciudad con algunos familiares. Antes de irse, le escribió una carta a Elena pidiendo perdón. Elena decidió no contestarle, pero guardó la carta. Un día me dijo por qué. Roberto, guardé la carta no porque lo haya perdonado, sino porque es una prueba de que las personas sí pueden cambiar. Fernando hizo terapia en la cárcel, aprendió a controlar su ira, aprendió que la violencia no resuelve nada. No voy a regresar con él nunca, pero me da esperanza saber que otros hombres no van a sufrir lo que yo sufrí por su culpa. Elena se casó el año pasado con un hombre que conoció en el trabajo. Se llama Raúl, es psicólogo, y dedica su tiempo libre a ayudar a hombres que han sido violentos a cambiar su comportamiento. En su boda, Elena me pidió que fuera yo quien la llevara al altar, porque dijo que yo había sido como un papá para ella durante todo el proceso. Roberto me dijo mientras caminábamos hacia el altar, tú me enseñaste que la vida siempre puede cambiar para mejor, que nunca es demasiado tarde para ser feliz, que siempre hay gente buena dispuesta a ayudar. Mis hijos han crecido viendo todo lo que pasó, participando en todo lo que hemos construido. Sofía, que ahora tiene 20 años, estudia trabajo social y quiere especializarse en violencia familiar. Roberto Jr., de 17 años, es el líder del grupo de jóvenes de la parroquia y organiza actividades para prevenir la violencia entre los adolescentes. Las gemelas, Carmen y Gloria, ahora de 15 años, crearon un grupo de apoyo para niñas que han sido testigos de violencia en sus casas. Y Diego, mi bebé que ahora tiene 11 años, siempre dice que cuando sea grande quiere ser como su papá. ¿Por qué quieres ser como tu papá?, le preguntó un día su maestra. Porque mi papá ayuda a las personas que están tristes, respondió Diego. Y porque mi papá me enseñó que los hombres de verdad protegen a las mujeres, no las lastiman. María, mi compañera de toda la vida, también se involucró en el programa. Coordina un grupo de apoyo para esposas de hombres violentos, donde las enseña a reconocer las señales de alerta y a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Roberto, me dijo el otro día, ¿sabes de qué me siento más orgullosa? ¿De qué, vieja? De haberte contado la historia de mi primer novio, de haber tenido el valor de romper mi propio silencio. Porque si yo no te hubiera dicho la verdad sobre lo que había vivido, a lo mejor tú no habrías entendido por qué era tan importante ayudar a Elena. María tenía razón. Su valentía para romper el silencio sobre su propio pasado fue lo que me hizo entender que la violencia doméstica no era algo lejano, algo que les pasaba solo a otras personas. Era algo que podía tocar a cualquier familia, incluso a la mía. Hace 2 semanas recibí una llamada que me llenó de orgullo. Era del gobernador del estado, que quería invitarme a recibir un reconocimiento por mi trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Señor Martínez, me dijo su secretario,
El señor gobernador quiere reconocer su labor como defensor de los derechos humanos y promotor de la no violencia. Cuando les conté a mi familia, todos se pusieron muy contentos, pero el que más se emocionó fue don Esteban. Roberto, me dijo, ¿sabes lo que significa que el gobernador te reconozca? ¿Qué significa, don Esteban? Que tu historia va a inspirar a otros hombres en todo el estado, que van a saber que un mecánico común y corriente, un hombre como cualquier otro, puede hacer la diferencia, que van a entender que no necesitas ser rico, ni famoso, ni poderoso para cambiar el mundo, solo necesitas tener el valor de hacer lo correcto. El día de la ceremonia, fui acompañado de toda mi familia, de Elena y Raúl, del padre Miguel, de don Esteban y de todos los vecinos que habían sido parte de esta historia. Cuando el gobernador me entregó el reconocimiento, dijo algo que me llegó al corazón. Roberto Martínez representa lo mejor de los hombres mexicanos. Representa al hombre que entiende que su fuerza no es para dominar, sino para proteger, que su voz no es para callar a otros, sino para defender a quien no tiene voz, que su valentía no es para intimidar, sino para enfrentar la injusticia. Cuando me tocó hablar, miré a toda la gente que estaba ahí y dije algo que había estado pensando durante mucho tiempo. Hace 4 años, yo era un hombre que creía que mantenerse neutral ante la injusticia lo hacía buena persona, pero aprendí que no hay neutralidad ante la injusticia. O eres parte de la solución, o eres parte del problema. Y cuando decides ser parte de la solución, tu vida cambia para siempre. Este reconocimiento no es solo mío, es de Elena, que tuvo el valor de pedir ayuda y de no rendirse. Es de mi esposa María, que tuvo el valor de romper su propio silencio. Es de mi hija Sofía, que tuvo el valor de decirme la verdad aunque fuera dolorosa. Es de don Esteban, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Es del padre Miguel, que nos guió y nos organizó. Es de todos mis vecinos, que decidieron que una comunidad segura era responsabilidad de todos. Pero sobre todo, continué, este reconocimiento es para todos los hombres que están aquí esta noche y para todos los hombres que nos están escuchando por televisión o por radio, porque cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ser un héroe, no el héroe de las películas, sino el héroe de su propia familia, de su propia comunidad. No necesitas tener superpoderes para salvar vidas, solo necesitas tener el valor de no quedarte callado cuando alguien necesita tu ayuda. Solo necesitas entender que ser un hombre de verdad significa usar tu fuerza para proteger, no para lastimar. Después de la ceremonia, cuando ya estábamos de regreso en casa, Sofía se acercó a mí. «Papá», me dijo, «¿te acuerdas de lo que te dije hace 4 años? ¿De que ya no te admiraba como antes?» «Por supuesto que me acuerdo, mija. Esas fueron las palabras que me cambiaron la vida. Bueno, quiero que sepas que ahora te admiro más de lo que te he admirado en toda mi vida. No porque seas famoso o porque hayas recibido un reconocimiento del gobernador. Te admiro porque decidiste cambiar, porque decidiste ser el hombre que siempre debiste ser. Esas palabras de mi hija fueron el mejor premio que he recibido en mi vida. Esta noche, mientras escribo esta historia, son las 11 de la noche de un martes cualquiera. María ya se durmió. Los niños están haciendo tarea. Y afuera se escuchan los sonidos normales de una colonia tranquila. Algunos carros que pasan, música lejana de alguna casa, el ladrido ocasional de un perro. Ya no se escuchan gritos. Ya no se escuchan llantos de mujeres pidiendo auxilio. Ya no hay ese silencio terrible que hay cuando todo el mundo sabe que algo malo está pasando, pero nadie quiere hacer nada. En lugar de eso, hay paz, hay tranquilidad. Hay la seguridad de saber que vivimos en una comunidad donde los hombres entienden que su papel es proteger, no lastimar, donde las mujeres pueden caminar sin miedo, donde los niños pueden crecer viendo ejemplos de lo que significa ser una buena persona. Mañana voy a levantarme temprano, como siempre. Voy a tomarme mi café negro con 2 cucharadas de azúcar, como siempre. Voy a despedirme de María con un beso en la frente, como siempre. Voy a ir a trabajar, a seguir coordinando el programa con Elena, a seguir ayudando a familias que necesitan apoyo, pero ahora es diferente. Ahora voy a trabajar sabiendo que estoy haciendo la diferencia, sabiendo que cada familia que ayudamos es una familia que va a vivir mejor, sabiendo que cada hombre que aprende a controlar su ira
Es un hombre que va a crear un hogar de paz en lugar de un hogar de terror. Y sobre todo, sabiendo que cuando mis hijos cuenten la historia de su papá, van a poder decir con orgullo que su papá fue un hombre que tuvo el valor de hacer lo correcto cuando fue necesario. Si estás leyendo esta historia y reconoces algo de tu propia vida en ella, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar. Si eres un hombre que se ha quedado callado ante la injusticia, todavía tienes tiempo de encontrar tu voz. Si eres una mujer que está sufriendo violencia, quiero que sepas que hay gente dispuesta a ayudarte, que no estás sola, que sí se puede salir de ahí. Y si eres un joven que está creciendo y preguntándose qué significa ser un hombre de verdad, quiero decirte que ser hombre no tiene nada que ver con qué tan fuerte seas o qué tan duro te hagas parecer. Ser hombre tiene que ver con qué tan dispuesto estés a usar tu fuerza para proteger a quienes no pueden protegerse solos. El silencio de los buenos es lo que permite que la maldad prospere, pero cuando los buenos dejan de estar callados, cuando los buenos deciden actuar, los milagros pueden pasar. ¿Vas a seguir siendo parte del silencio o vas a decidir ser parte de la solución? La elección es tuya.